Tema 1. Introducción al análisis de alimentos. En esta ocasión veremos importancia del análisis de alimentos. Antes de iniciar en este primer tema sobre análisis de alimentos, es importante definir algunos conceptos de relevancia para la materia. Principalmente estos conceptos sobre qué es un alimento, qué es un aditivo y qué es un ingrediente. Y esto porque lo vamos a estar mencionando constantemente en el análisis de alimentos. Empecemos primero por lo básico sobre la definición de un alimento. En este caso particular voy a tomar una definición de la FAO, que deriva de la Organización Mundial de la Salud. La FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, para la Agricultura y la Alimentación, define a un alimento como toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto que se destina al consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera otra sustancia que se utilice en la elaboración, preparación o tratamiento de alimentos. En este caso es importante resaltar en esta definición de la FAO que en ningún momento hace una definición sobre nutrientes, porque tal vez ese es el primer concepto que nosotros tenemos como alimento, que alimento es toda sustancia que nos aporta nutrientes y que es esencial para el crecimiento y desarrollo del humano o para mantenerse saludable. Sin embargo, sabemos que hay muchos alimentos que no nos aportan muchos nutrientes, pero siguen siendo considerados como alimentos. Es decir, básicamente son todas aquellas sustancias comestibles y que no le hacen daño al ser humano y obviamente cambian entre culturas y culturas el tipo de alimentos que se consumen. Por otro lado, aditivo alimentario. Igual, de acuerdo a la FAO y a la Organización Mundial de la Salud, un aditivo alimentario se considera como cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por sí solo ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya adición intencional al alimento modifique alguna característica tecnológica del mismo. Básicamente, para poder diferenciar un aditivo, nosotros nos tenemos que preguntar si es un aditivo, es un alimento. Los aditivos, como lo menciona la definición, no se consumen por sí solos como alimentos. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la sal, que es un aditivo o de un colorante, estos no se comen a cucharadas como si fuera un alimento, es decir, se ponen en pequeñas cantidades dentro de la formulación de alimentos y tienen como función adicionarle o impartirle alguna característica, por ejemplo, sabor, color, extender la vida de anaquel. Esos son aditivos. Ingredientes, por otro lado, son cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplean en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final, aunque posiblemente en forma modificada. Los ingredientes generalmente se adicionan en mayor cantidad que los aditivos y estos sí pueden ser por sí solos un alimento. Por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen un aguacate que puede ser el ingrediente en la formulación de algún producto, pero por sí solo el aguacate es un alimento. Lo mismo el tomate eh, o algunas otras vegetales. Entonces, los ingredientes incluyen obviamente a los aditivos, pero generalmente están presentes en mayor cantidad y por sí solos pueden ser considerados como alimentos. Mientras que los nutrientes, en el caso de los nutrientes, son aquellas sustancias químicas que consumidas normalmente proporcionan o bien energía. Al consumirse un nutriente nos va a proporcionar energía, o bien son aquellas sustancias que son necesarias para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida.
cuya carencia hará que se produzcan cambios químicos o fisiológicos. Nuevamente, todas estas son definiciones según la OMS. Entonces, evidentemente, los alimentos, dependiendo del tipo de alimentos que hablamos, estos van a contener ingredientes, van a contener algunos de ellos aditivos y otros más van a tener nutrientes. La cantidad de nutrientes, aditivos e ingredientes pues varía dependiendo del alimento. Nuevamente que hay alimentos como por ejemplo las frutas que si bien no contienen ingredientes, es un alimento por sí solo, puede tener aditivos. Por ejemplo, algo muy común con las uvas es que se les aplique un recubrimiento, no solamente a las uvas, a muchas frutas en el supermercado se les aplica una pequeña, se les asperja como una solución que tal vez ustedes lo pueden ver en el supermercado, que es ligeramente pegajosa, es transparente pero se ven más brillosas y a veces un poco pegajosas. Y casi siempre es una solución que contiene algún agente antimicrobiano o algún agente protector que hace que se extienda la vida de anaquel o que no sea susceptible a crecimiento de hongos. En ese caso podría considerarse como un aditivo en la fruta. Y obviamente los nutrientes pues van a variar dependiendo del tipo de alimento, simplemente para poner en contraste que algunos alimentos contienen mayor cantidad de aditivos, menor cantidad de nutrientes, o las frutas y vegetales por sí solos pues obviamente no contienen ingredientes, pero ellos pueden ser ingredientes para la formulación de alimentos. Esas son algunas de las definiciones básicas que necesitamos ir manejando a lo largo del curso. Y a continuación hablaremos ya un poco enfocándonos en el análisis de alimentos y su importancia en la industria de los alimentos. Habría que hacer un poco de contexto al respecto y mencionar que de manera general se considera que los alimentos deberían de contener estas tres S. Es decir, un alimento debería de ser seguro, debería de ser saludable, debería de ser sabroso y que dure mucho tiempo así, seguro, saludable y sabroso en el anaquel o en el almacén. Es decir, que tenga una vida de anaquel prolongada, sin que cambien estas características de que sea seguro, saludable y sabroso. Claro que no todos los alimentos pueden tener esto, pero es a lo que se aspiraría, que idealmente un alimento debería de contener esas características. Y hablemos primero de la parte de seguridad. Indudablemente el análisis de los alimentos inició eh, para poder asegurar que el alimento o los alimentos que se estaban consumiendo eran seguros. Y hubo una gran tendencia para hacer análisis de alimentos y identificar que no hubiera posibles riesgos en estos alimentos. Cuando hablamos de riesgos o de inocuidad en los alimentos, que esa es una materia aparte, pero cuando se habla de inocuidad o riesgos, se habla de tres posibles riesgos en los alimentos. Puede ser que existan riesgos físicos presentes en el alimento y que obviamente dañen al consumidor, que pueden incluir desde metales, huesos, piedras, plásticos. También puede haber riesgos químicos, por ejemplo, que haya presencia de pesticidas, exceso de aditivos o ingredientes, metales pesados, agentes tóxicos, exceso de conservadores y riesgos biológicos. Principalmente aquí hablamos de organismos patógenos o que causan enfermedades al humano, presencia de materia orgánica contaminante que obviamente está asociado a bacterias o organismos patógenos. Entonces, la necesidad era tratar de identificar o analizar a los alimentos para que no comprendieran
no presentaran ninguno de estos riesgos ni químicos, ni físicos, ni biológicos. Pero más allá de eso, obviamente que con el tiempo los consumidores no solamente iban buscando o exigiendo que el alimento fuera inocuo, sino al mismo tiempo empezó una tendencia de que ya no solamente era tener alimentos seguros, sino ahora hay una tendencia de en las últimas 2 décadas a reformular muchos alimentos para que ahora sean saludables. Y esto conlleva a otro tipo de análisis, porque ahora es muy importante declarar y tener bien informada al consumidor sobre la presencia de aditivos, la presencia de ingredientes y la cantidad de nutrientes. Ya en una posterior presentación hablaremos sobre la norma mexicana de etiquetado, la cual hace gran énfasis en estas tres cosas: la presencia de aditivos, la presencia de ingredientes y la presencia o la cantidad de nutrientes que contiene el alimento. Eh, uh, y eso obviamente recae en esta materia de análisis de alimentos para que nosotros podamos saber precisamente cuál es la composición del alimento al cual se va a hacer llegar al consumidor. Pero además, obviamente esta parte de saludable tiene que ver, permite establecer normas o a lo largo de los últimos años se han establecido normas y modificado las normas para establecer límites para que no se sobrepasen la adición de cierto tipo de aditivos, los cuales se ha demostrado que en exceso pueden ser perjudiciales para el ser humano, eh, y también con la intención de generar productos que tengan la mínima cantidad de estos aditivos o simplemente de plano en algunas décadas y también dependiendo del país se han prohibido el uso de ciertos aditivos. Por ejemplo, de algunos colorantes que con el tiempo se ha demostrado que son tóxicos, eh, y así también con algunos otros aditivos. O simplemente no se prohíben por completo, pero se reduce o se limita el uso de este tipo de aditivos. También es importante esta información le permite, o los análisis de alimentos, le permite conocer al consumidor también qué ingredientes utilizaron. Depende del consumidor, ¿no? Pero hay algunos que ahora buscan exclusivamente cierto tipo de alimentos con algunas características muy particulares, inclusive por cuestiones de salud, religión, alergias. El consumidor necesita saber qué tipo de ingredientes se utilizaron. También así como el origen de los ingredientes que se están utilizando, es decir, si viene por ejemplo de ganado que no fue alimentado o inyectado con hormonas, o en el caso del huevo, que es un huevo que viene de gallinas donde no se les aplicaron hormonas para producir el huevo, etcétera, ¿no? Sin entrar en la controversia de si esto es bueno o malo, simplemente es una información que el consumidor quiere saber para tomar una decisión de compra. El contenido de macronutrientes, que también se vuelve muy relevante y ahora está establecido en la norma, como el contenido de proteínas, carbohidratos, grasa, agua, que es básicamente lo que vamos a ver en este curso. Contenido de micronutrientes, vitaminas, minerales, y también la presencia de otros componentes funcionales que están tomando relevancia en los últimos años, como los polifenoles o antioxidantes, péptidos antihipertensivos, agentes hipoglucemiantes, reguladoras de la flora intestinal, y también aquí no lo menciona, pero la presentación, pero muchas veces también el consumidor se fija en la cantidad de fibra que contiene el alimento. Entonces ya pasamos las dos primeras S. Primero, recuerden, iniciamos con que fuera seguro.
el alimento, eh, posteriormente que fuera saludable, y ahora vamos con que fuera sabroso, porque pueden tener ustedes, y esto lo sabe muy bien la industria de los alimentos, pueden tener un alimento que sea seguro, que sea saludable, pero si el alimento no tiene un buen sabor o un sabor que sea aceptado por el consumidor, el alimento no se va a vender. Inclusive podemos decir que el consumidor puede saltarse las otras dos, es decir, prefiere consumir eh, alimentos que no sean seguros y que no sean nutritivos, pero que sean sabrosos. Eh, y es mucho de la decisión que tiene el consumidor al momento de comprar los alimentos. Es decir, eh, prefiere nuevamente o va a tender a preferir alimentos ricos, aunque estos no sean seguros ni tengan un buen contenido de nutrientes. Entonces se vuelve una parte importante. Claro que como lo mencionábamos al principio, lo ideal sería que el alimento tuviera todos estos, que fuera seguro, que fuera saludable y además que fuera sabroso. Eh, y esto es debido a que, como les comento, la aceptación sensorial de un alimento, bueno, va a depender de su color, de su sabor, de su consistencia, el sonido que emite al comerse, su olor, la apariencia en general que tenemos del alimento. Inclusive por cuestiones hasta culturales, es decir, cómo nos criamos. Si nos criamos, no sé, eh, estas diferencias que vemos entre las culturas. Si nos criamos comiendo chapulines, pues obviamente estamos acostumbrados a ese sabor y para nosotros va a ser un sabor muy rico. Lo mismo ocurre en Europa cuando consumen altas cantidades de edad pequeña de quesos madurados que tienen un sabor y un aroma muy fuerte. Es un sabor que se vuelve cotidiano para ellos y se hace placentero, lo cual no necesariamente va a ocurrir en otros países, a lo mejor de Asia o de aquí mismo de América, del continente americano. Es un poco cultural la percepción de estos sabores. Pero es muy importante en el caso del mercado nosotros poder identificar estas propiedades sensoriales para poder eh, estar seguros de que va a ser aceptado, ¿no? Nuevamente, si el alimento, por muy seguro y muy saludable que sea, si no, si no nos gusta, si no le gusta al consumidor, no va a ser consumido. Finalmente vemos la vida de Anaquel. En el caso de la vida de Anaquel, en este caso es hacer un estudio precisamente para ver con el tiempo si se mantienen las características de que sea un alimento seguro, un alimento saludable y un alimento aceptable sensorialmente, es decir, que se mantenga inocuo, sin degradar los componentes y que se mantenga aceptable sensorialmente. Eso nos va a determinar la vida de anaquel de nuestro producto. Y es a lo que aspiran las empresas, ¿no? Que tengan todas estas seguro, saludable, sabroso y que su alimento se pueda mantener en el anaquel por mucho tiempo o la mayor cantidad de tiempo sin que pierda estas características. Y en la industria de los alimentos generalmente cuentan con departamentos de calidad que a lo que se dedican es a monitorear eh, estas características, es decir, que no cambie las características de que sea seguro, saludable, sabroso, para y también determinar la vida de aquel de su alimento. Estos departamentos de gestión de calidad son los que van a tener que llevar a cabo análisis, muestreos y análisis en la empresa para poder establecer que su alimento cumpla con todos estos. Es de gran relevancia, es importante que lo vean porque desde ese punto de vista, porque
de estos análisis va a determinarse si el alimento puede salir al público o no va a poder salir al público a consumirse. Cuando se detecta alguna falla en el producto, no necesariamente que sea una falla eh, mortal, me refiero a que sea algo que vaya a matar al consumidor, pero aunque sea una falla de calidad menor, por así llamarla, tal vez que el producto esté quemado, por mencionar algo, ¿no? Que el producto se haya quemado y que se analice y que efectivamente se vea que el lote salió quemado. El que el alimento esté quemado no va a matar al consumidor, pero sí va a dañar la percepción del consumidor de ese producto, de que es un producto de mala calidad y que se venden productos de mala calidad por esa marca o esa empresa. Hablemos ya sobre algunos de los análisis de alimentos que se hacen en las plantas como parte de sus programas de gestión de calidad. Las plantas de alimentos que tienen eh, estos departamentos de gestión de calidad generalmente analizan estas tres características, es decir, analizan parámetros que están relacionados con la seguridad del alimento, parámetros que están relacionados con las propiedades sensoriales y también parámetros que están relacionados sobre la composición del alimento. Hablemos primero de las propiedades químicas de alimentos que comúnmente se analizan en una planta. Yo me estoy enfocando mucho dentro de una empresa, pero este tipo de análisis también los hacen organismos externos, sobre todo gubernamentales, para monitorear la calidad de los alimentos. Específicamente en México lo hace la Profeco. Hay varias instituciones, la Profeco, la COFEPRIS y la COESPRIS, que ya hablaremos más adelante de estas instituciones, pero ellos toman muestras. Tal vez el que más nos viene a la mente es el de la Profeco, porque hace videos inclusive donde dice quién es quién en las mermeladas, quién es quién en los productos lácteos, quién es quién en los productos cárnicos, y hacen un análisis y estas instituciones gubernamentales determinan si están diciendo la verdad en sus etiquetas nutrimentales con respecto a sus productos. Pero dentro de las plantas también se analizan eh, estos parámetros como parte de sus sistemas de gestión de calidad. Cosas que se analizan dentro de la planta, podemos ver parámetros como contenido de agua y sólidos, estos son parámetros químicos. Actividad acuosa, contenido de minerales en general, esto comúnmente se le conoce como cenizas, ya lo veremos más adelante. Contenido de minerales individual, es decir, si quisiéramos saber la cantidad de calcio, la cantidad de potasio que tiene nuestro alimento, bueno, eso puede ocurrir, no necesariamente en todos los casos, pero podría ocurrir. La cantidad de hidratos de carbono, que esto es obligatorio por la norma mexicana que se analice. Hidratos de carbono individuales, es decir, casi siempre esto va orientado hacia azúcares, especificar los azúcares que se utilizan. En rojo están marcados los más comunes, ¿eh? Grasas en general, contenido de grasas en general, grasas en específicas, si quisiéramos saber específicamente qué tipo de grasas tenemos, proteínas, vitaminas, pH y acidez titulable, metales pesados, pesticidas, cuantificación de aditivos, toxinas, compuestos bioactivos y autenticación de ingredientes, hormonas. Autenticación de ingredientes, solo voy a mencionar, se refiere a, por ejemplo, si una salchicha está diciendo que la carne, que es una salchicha está elaborada con carne de pavo, se tiene que autenticar que efectivamente está hecha con carne de pavo y que no está hecha con carne de pollo.
Anteriormente era muy complicado comprobarle a las empresas, a lo mejor que no estaban utilizando carne de caballo o carne de cerdo cuando decían que era de pollo. Era muy complicado, sobre todo en los embutidos, porque se hace una pasta y una mezcla que hace muy difícil identificar. Sin embargo, se ha avanzado en el desarrollo de las herramientas analíticas y mediante pruebas de PCR, es decir, eh, tratar de identificar restos de ADN en la muestra, se puede determinar o autenticar que efectivamente una salchicha que dice que está hecha con salchicha de carne de pavo, si efectivamente es pavo o es pollo. O ocuparon cerdo o caballo, mediante pruebas genéticas se puede analizar y llegar, no es fácil, pero sí se puede autenticar efectivamente que el producto está hecho con lo que declara que está hecho. Eh, y esto obviamente que lo ha empezado a implementar sobre todo en esta administración, la Profeco. eh, ya vamos a ir viendo algunos videos y seguramente ustedes se han enterado que ha ido inclusive retirando productos o reteniendo productos en los supermercados porque no cumplen con lo que dice la etiqueta general del alimento, ¿no? Eh, pero ya igual veremos algunos ejemplos en video. Dentro de los sistemas de calidad y como análisis de alimentos también se analizan algunas propiedades físicas, como por ejemplo la forma, el tamaño, la densidad, la porosidad, la conductividad eléctrica, el color del alimento, la consistencia, la viscosidad, la dureza, la temperatura de transición vítrea, la temperatura de fusión de congelado, entalpías y turbidez. Este tipo de análisis se utiliza eh, para poder monitorear la calidad del producto. Si efectivamente puede ser desde materia prima o puede ser en el producto procesado, pero nos va a dar una idea de cómo se está, eh, cuáles son las características de nuestro producto, nuevamente materia prima o producto final, ¿no? Por poner un ejemplo, en el caso de la crema láctea, la crema que se utiliza o que se vende, uno de los parámetros muy importantes para que salga esta crema, como la mayoría de las veces es crema formulada, es decir, le adicionan cierta cantidad de grasa vegetal y tiene que cumplir con ciertas características. Una de las características más importantes para que pueda salir a la venta el producto es su viscosidad. Es decir, lo mismo ocurre con la mayonesa. No pueden sacar una, o la cápsula, no pueden sacar una mayonesa o una cápsula que tenga una consistencia muy líquida o que tenga una consistencia extremadamente espesa. Tiene que tener la consistencia adecuada para que pueda salir del envase al momento de que quiera aplicarse al alimento. Entonces, en ese caso se hacen pruebas como la viscosidad y si no cumple con los parámetros de viscosidad, el alimento no va a salir a la venta. Es solo por poner un ejemplo muy específico, ¿no? Las empresas cuando ya son medianas o grandes suelen hacer pruebas sensoriales, análisis sensorial, que sigue siendo análisis de alimentos, y esto lo hace con la finalidad no solamente de tener un parámetro interno o este control, sino muchas veces el análisis sensorial inclusive es tan importante para la empresa que si no se aprueba por el panel sensorial el producto, no sale de la planta. Nuevamente, el que un alimento a lo mejor tenga un sabor un poco insípido o un color un poco pálido, no va a matar al consumidor, es decir, no lo va a dañar, no es un riesgo potencial para el consumidor, pero es un daño para la imagen de la empresa. Y esto, obviamente que las empresas
tratan de manejar una cierta imagen de sus productos, de que son productos ricos, de que son productos sabrosos, y tratan de mantener esta reputación en sus empresas. eh, Porque una mala reputación hace que obviamente tiene un impacto en las ventas, y más ahora que hay muchas redes sociales donde una mala reseña conlleva muchas malas reseñas, y obviamente eso afecta la imagen y la venta del producto. Entonces se lo toman muy en serio muchas empresas, la mayoría, las medianas a grandes empresas, la parte del análisis sensorial. Y el producto siempre es analizado o probado por un panel eh, de jueces entrenados, y miden cosas como la apariencia del producto, el color, el sabor en general, la textura. Y si el panel sensorial dice que el alimento se encuentra dentro de los parámetros normales, bueno, entonces el producto podrá salir a la venta. Además, en las plantas, no todas las plantas, esto ya es más como de plantas muy grandes, cuentan con laboratorios de análisis microbiológicos. Y estos análisis microbiológicos, bueno, los más comunes, incluyen análisis de mesófilos aerobios totales, psicrófilos aerobios totales, coliforpes, hongos y levaduras, estafilococos aureus, salmonella, listeria monocytogenes, E. coli O157H7, y algunos específicos de cada alimento. Por ejemplo, en los enlatados se mide Clostridium botulinum, Brucella mycobacterium, depende del tipo de alimento. Pero nuevamente esto generalmente se hace por laboratorios externos ajenos a la planta. Muchas plantas hacen monitoreo interno para saber cómo anda su producto, pero generalmente la COESPRIS, que es la encargada de ver riesgos sanitarios, les pide que los análisis, si bien lo pueden hacer de forma interna a la planta, les pide que los hagan principalmente con un laboratorio externo, y esto para tener imparcialidad en el resultado. Es decir, eh, a la planta le sirve como control interno, pero ya para fines de los organismos que monitorean la seguridad o los posibles riesgos sanitarios del producto, este tipo de análisis se deben de llevar a cabo por laboratorios externos a la empresa. Eh, los más comunes que se hacen en casi todos los alimentos tiene que ver con mesófilos aerobios. Si es un alimento que se refrigera, se cambia por psicrófilos aerobios, pero mesófilos, ya sea, perdón, bacterias aerobias, ya sean mesófilos o psicrófilos, siempre está incluido. Bacterias coliformes, hongos y levaduras también incluye. Y en algunos casos incluyen, dependiendo del alimento, estafilococos aureus y salmonella. Por ejemplo, en alimentos como por ejemplo el pollo o productos derivados del pollo, ya sea carne o huevo, pues algo que se incluye forzosamente es la salmonella. Mientras que en productos lácteos algo que se incluye forzosamente es Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes. Lo mismo en productos cárnicos, algo que es muy importante de medir es Listeria monocytogenes y también E. coli O157H7, que es una una variedad muy específica de la bacteria, que es altamente patógena y que se encuentra de forma natural en en la piel de los animales. Ya para terminar esta presentación veremos en qué momento hay que analizar el alimento, en qué punto hay que analizar el alimento o se analizan los alimentos. Bueno, obviamente se pueden analizar desde antes del procesamiento. Muchas veces las materias primas, o bien cuando llegan a la planta, traen
un certificado de análisis, es decir, ya cuentan con un certificado de análisis de su composición y de microbiológico, etcétera. Y si no cuentan con este certificado al momento de la compra, bueno, entonces en la planta tendremos que hacer el análisis de las materias primas. Por ejemplo, las especias generalmente cuando se compran ya vienen con este certificado de análisis, mientras que otros productos como por ejemplo la carne, cuando llega a granel, pues no trae certificado de análisis y generalmente se tiene que analizar en la planta. La razón para analizar las materias primas es para saber si cumplen con las especificaciones de la empresa o de las normas. También nos sirve para saber si hay diferencia entre los proveedores y conocer la calidad de nuestra materia prima, porque evidentemente dependiendo de la calidad de nuestra materia prima es que vamos a tener la calidad de nuestro producto final. Y también para saber si habrá que modificar algo en nuestro proceso, es decir, no sé, nuevamente regresando con productos cárnicos. Si nos llega una carne que tiene un exceso de grasa, seguramente que vamos a tener que modificar nuestra formulación para que nuestro producto final no se vea alterado por esa mayor cantidad de grasa. El análisis de alimentos también se hace durante el procesamiento, principalmente en etapas críticas para el aseguramiento de la calidad. Ya en inocuidad lo irán viendo. Hay empresas que tienen implementados sistemas de calidad, básicamente sistemas como estos, el HACCP o HACCP, que establece puntos críticos de calidad, y en estos puntos críticos del procesamiento es que se tiene que hacer una toma de muestra para asegurar que efectivamente se están cumpliendo algunos parámetros. Voy a mencionar uno, por ejemplo, en el caso del procesamiento de lácteos, un punto crítico de calidad para aseguramiento de la o inocuidad es evidentemente la pasteurización. Entonces, las plantas van a tener que monitorear la leche saliendo del pasteurizador para saber y analizarla principalmente microbiológicamente para saber si efectivamente el proceso de pasteurización fue llevado correctamente o se hizo correctamente y de verdad eliminó lo que tenía que eliminar, ¿no? Los microorganismos que tenía que eliminar. Entonces la información durante el procesamiento, el monitoreo durante el procesamiento nos permitirá establecer si es necesario hacer algún ajuste en el procesamiento, si habrá que tomar medidas de prevención o corrección en el producto y también permite evaluar a nuestros trabajadores para saber cómo están operando. El análisis de alimentos también se lleva a cabo en el producto terminado y esto nos permite saber si nuestro producto terminado cumple con los requerimientos legales, también para saber cuál es el valor nutritivo de nuestro producto, si va a cumplir con la declaración de la etiqueta, porque nosotros ya tenemos una etiqueta establecida para nuestro alimento y también para saber si va a ser aceptable para el consumidor o si presenta estabilidad en el almacenamiento. Es muy importante que el producto terminado se analice, eh, sobre todo porque puede tener consecuencias legales, es decir, si nosotros sacamos un lote en particular que no cumple con lo que nosotros tenemos establecido en nuestra etiqueta, es decir, que, no sé, estamos sacando un producto light, en el cual estamos declarando que es bajo en grasa, eh,
o bajo en calorías y sacamos un lote en el cual metimos una gran cantidad de grasa por error o por alguna razón y sale un producto alto con alto contenido de grasa, si llega a ser monitoreado por la COESPRIS, por la COFEPRIS o por la Profeco, nos vamos a meter en un problema legal porque va a parecer como que nunca hemos cumplido con esta declaración de nuestra etiqueta nutrimental. Pero también es para nuestro control de calidad dentro de una empresa saber qué tan estable es nuestro producto y si realmente estamos cumpliendo con lo que estamos estableciendo para este producto. En algunos casos también se hace análisis del alimento cuando hay una reclamación. La mayoría de las empresas dentro de sus departamentos de gestión de calidad tienen una área específica que atiende las quejas. Ustedes saben que casi todos los productos, ustedes pueden ver ahí que tienen un teléfono para dudas o quejas, donde ustedes pueden hacer o levantar una queja de algún producto que ustedes tienen. eh, y estos departamentos tienen que analizar esa queja o atender esa queja. Por ejemplo, ahí vemos un pan blanco que parece que está medio quemado, pero puede ser que también se han dado casos de que sale el pan y a lo mejor está hongueado, presenta algún defecto o que está echado a perder. Muchas veces también pasa eso, de que el producto aparentemente está dentro de su vida de anaquel y ya está echado a perder. Y se puede hacer una reclamación y ellos mediante programas o planes que tienen de trazabilidad, es decir, siguiendo los códigos que aparecen en la etiqueta de producto. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que todos los productos mencionan ahí el lote, inclusive el día de fabricación, etcétera. Y con esa información ellos pueden rastrear y ver en la planta qué pasó ese día, es decir, pueden saber quién estaba, quién hizo el producto, qué turno lo hicieron, quién era el gerente a cargo, quién era el supervisor a cargo de la calidad, etcétera, ¿no? Entonces la empresa puede monitorear y analizar el alimento para saber qué ocurrió con esta situación. Eh, Específicamente se puede saber cuándo ocurrió el incidente, describir el problema para ver si fue algún defecto físico, riesgo químico, riesgo microbiológico, defecto sensorial, de composición, eh, para saber o analizar la muestra y generar evidentemente al final acciones correctivas y darle alguna respuesta al cliente. Pero sobre todo es más interno, es como tratar de hacer una corrección en los sistemas de calidad porque evidentemente algo falló, ¿no? Algo pudo haber fallado. Eh, y entonces esa es la razón por la que también se atiende, la empresa trata de ir atendiendo estas quejas, aunque no necesariamente son las quejas que aparecen, que le hablan directamente a la empresa, porque la verdad lo que hace ya actualmente el consumidor es que si detecta un producto mal, dañado, que está echado a perder dentro de su vida de anaquel, no va a hablar a la empresa. Lo que va a hacer es que va a sacar una foto, la va a subir a las redes sociales y estas va a generar mucho ruido, que ese ruido nuevamente no le conviene a la empresa, ese tipo de quejas, y evidentemente las van a ir atendiendo, ¿no? Eh, Ese es en el caso de productos de reclamación y finalmente las empresas hacen, no solamente hacen análisis de sus propios alimentos, también hacen análisis de alimentos de la competencia o productos de la competencia. Y es muy común que a lo mejor ustedes si entran a un laboratorio de, no sé, de Coca-Cola,
de la embotelladora de Coca-Cola, van a encontrar productos de Pepsi, van a encontrar botellas de Big Cola o de algunos otros productos. Y lo que están tratando de ver es, bueno, muchas veces se hacen este tipo de análisis de productos de la competencia, pues para conocer dónde está su competencia, es decir, cuál es la composición y características generales. Obviamente no van a conocer la fórmula, ese es muy complicado, es casi una tarea imposible de que se lleven un producto de la competencia y traten de saber exactamente la fórmula, cuántos miligramos o gramos o porcentaje de cada ingrediente utilizaron, pero sí pueden tener una idea de la composición general del alimento. También permite tomar decisiones sobre nuestro procesamiento, porque obviamente habrá marcas de la competencia o productos de la competencia que estén muy bien posicionados en el mercado. Y no es secreto que la mayoría de las empresas lo que tratan de hacer es, ok, este es el ganador, este es el que le gusta a la gente, esta es la marca que le gusta a la gente, vamos a hacerlo lo más parecido a lo que le gusta a la gente, para que así el consumidor diga, ah, mira, esta marca también sabe casi igual que esta otra y es un poco más barata, ah, pues compró esta otra marca. Y así son como son las batallas, ¿no? No es que hagan la fórmula exacta, pero tratan de acercarse mucho a la fórmula ganadora, a la fórmula que más vende. También ayuda para tener una idea de lo que se hace en el mercado y desarrollar algo nuevo, a lo mejor decir, bueno, hacerlo todo lo contrario, ¿no? Decir, bueno, todos estos son los productos que hay actualmente en el mercado, nosotros vamos a hacer algo diferente que sobresalga sobre todos los demás productos para podernos diferenciar y que la gente no seleccione a nosotros. Y, pero para eso tenemos que conocer o tener una idea general de qué es o qué son esos productos. Eh, y también para hacer campañas publicitarias, ¿no? Por ejemplo, no es tan común, pero a veces se pueden hacer campañas donde se contrastan los productos y se dice, este producto, a diferencia de la Coca-Cola, el nuestro es más sabroso, lo que sea, ¿no? O el nuestro no contiene, a diferencia de la competencia, el nuestro no contiene gran cantidad de grasa, o contiene menos sal, o contiene alguna cosa que sea diferente de la competencia. Ya, para terminar, esta es nuestra última diapositiva. ¿Cómo asegurar que la información es confiable? Bueno, es bien importante que todos estos análisis, tanto los microbiológicos, los sensoriales, los análisis físico-químicos, que es en lo que nos vamos a enfocar en este curso, estén basados en normas reconocidas, es decir, que sean métodos reconocidos oficialmente. Por ejemplo, si van a medir proteína, contenido de proteína, que sea mediante o siguiendo un método que ha sido reconocido ya sea por el Codex Alimentarius, por la norma del Codex Alimentarius, por las normas de nuestro país, en este caso la Secretaría de Salud, la NMX, ya sea normas oficiales o normas mexicanas, o bien por normas internacionales o de otros países como la FDA, Food and Drug Administration, o bien por métodos avalados por algunas asociaciones, ¿no? Como los métodos descritos en la AOAC. Eh, es bien importante para tener nosotros validez de los resultados que estamos obteniendo, que sigamos métodos que estén dentro de alguna normatividad nacional, internacional, o que sean métodos que estén avalados por organismos internacionales. Ok, hasta aquí sería esta primera introducción sobre la importancia del análisis de alimentos, y conforme vayamos avanzando iremos tocando algunos temas ya muy específicos de análisis de alimentos.